Buenas tardes jóvenes, me presento, soy el profesor Pablo Ricardo Argolla Cornelio. Les voy a impartir el tema de la materia de historia sobre el día de la temporalidad de la Guerra Fría. Para empezar, ¿qué fue la Guerra Fría? La Guerra Fría, fue un conflicto no bélico. Quiere decir, fue un conflicto en el que no hubo acciones directas en uno contra otros. Es decir, no hubo campos de batalla, ni soldados, ni armas o invasiones, sino que más bien fueron las luchas que se disputaron en propagandas para crear tensiones sociales, tensiones culturales y tensiones económicas y políticas, que dio inicios en 1962 a 1979 con dos bloques involucrados, las cuales son el de Estados Unidos y la URSS. Y aunque entre estos no hubo ataques directos, hubo otros conflictos, como sabemos, son la Guerra de Corea, la división de Alemania, crisis de misiles en Cuba, los conflictos de Arabia e Israel y la Guerra de Vietnam. Junto con estos también, entre esos dos partidos, entre esos dos potencias, se conoce también como la Guerra Espacial y también el Muro de Berlín. Siempre hubo dos facciones que eran apoyadas por uno de los dos bloques, y una de las competencias fue la carrera espacial, como hemos dicho, que lo empezaría con la URSS lanzando el satélite Sputnik y otros lanzamientos importantes. A esto terminaría con el lanzamiento del cohete que llevaría a los primeros hombres a la Luna, pero hubo otras más acciones directas en el espionaje y entre otras cosas más. A partir de toda esta explicación que se les ha dado, se les presentará un video en el que se le dará una explicación de todo lo que le he estado diciendo. Espero puedan disfrutar el video junto con mi compañero Brandon, que él impartirá al final de este video. Muchísimas gracias. Mi nombre es mi nombre ya me he presentado y espero les guste este video. Bueno, ahora sí, ya que acabamos la Segunda Guerra Mundial, vamos a portarnos bien. ¿Verdad, chicos? ¿Verdad, chicos? Pienso que mejor no. Pienso que deberíamos tener otra guerra, pero sin pelear. Algo así tipo un conflicto político e ideológico en el que luchamos, sin luchar, para ver quién tiene las mejores armas. Y nos espiamos, y vemos quién llega primero al espacio, y quién aguanta más tiempo sin explotar al otro. Y así vemos quién es el mejor de los dos. Me parece bien. Hoy en Infonimados te contamos sobre la Guerra Fría. En 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial estaba por acabarse, las superpotencias decidieron hacer unas conferencias para discutir cómo acabar con la guerra y, de paso, decidir el nuevo orden mundial. Pero como que no se ponían de acuerdo, y además, nadie confiaba en nadie, sobre todo estos dos. Estados Unidos era capitalista y quería que todos fueran capitalistas. Y Unión Soviética era comunista y quería que todos fueran comunistas. El capitalismo dice, básicamente, que cada quien puede ser dueño de sus bienes, y estos se reparten por medio de la compra y la venta. En el comunismo, se supone que los bienes son del Estado o de la comunidad y se deben repartir entre todos por igual. Como los dos sentían que su forma de hacer las cosas era la mejor, empezaron a fastidiarse entre sí. Y de paso a obligar a todos, promover sus ideas en el resto del mundo. Y como nunca se enfrentaron directamente con armas, a esto se le llamó la Guerra Fría. Bueno, ahora hablaremos del origen del ombligo. Listo, sigamos. Estados Unidos empezó a meterle miedo a Unión Soviética y le dijo, por cierto, tenemos una bomba atómica bien potente. Y si tuviéramos que usarla, la usaríamos. Entonces la usaron contra Japón.
Aparte, la Unión Soviética también invadió Japón, y Japón se rindió. Y se acabó la Segunda Guerra Mundial. Ahora, los aliados querían que todos desocuparan los países que habían estado bajo el control de Alemania, para que estuvieran felices y desocupados, y tuvieran sus propias elecciones. Pero Stalin, no, él no quería desocuparlos, porque tenía miedo de que se volvieran antisoviéticos. Esto puso nervioso a Estados Unidos, porque ellos ahora pensaban que todo era parte de una conspiración para expandir el comunismo, lo cual puede que fuera cierto. Entonces, Europa quedó dividida en dos bloques. El bloque comunista, con todos estos países, y el bloque capitalista, con todos estos países. ¿Y sabes quién más quedó dividida? Obvio, Alemania, en varias zonas. Un pedacito para Reino Unido, un pedacito para Francia, un pedacito para Unión Soviética y un pedacito para Estados Unidos. Berlín, que era la capital de Alemania, quedó dentro de la zona soviética, pero también lo dividieron en dos, una mitad capitalista y la otra comunista. Estos dos bloques estaban divididos por una línea imaginaria que los separaba. A esta línea se le llamó la cortina de acero. ¿Qué es eso? ¿La paz? Ups, parece que no duró mucho. Porque en Grecia, un grupo de comunistas querían tomar el poder. Así que se formó una guerra civil griega. Hola Stalin, ¿nos ayudas? No. Hola Stalin, ¿nos ayudas? Ok, pero solo un poquito. Entonces, Yugoslavia también ayudó al bando comunista, porque Stalin no quería meterse mucho en esa guerra. Pero Estados Unidos sí. Ellos sí querían meterse en todos lados y detener el comunismo. Tanto así que se crearon una nueva doctrina, la doctrina Truman, cuyo objetivo principal era frenar el avance comunista, básicamente. Entonces, Unión Soviética también creó su propia doctrina Stanov, que dice que el mundo se divide en dos fuerzas. Las imperialistas, lideradas por Estados Unidos, y las antiimperialistas, que obvio dirigían ellos mismos. Y también crearon la Cominform, para intercambiar información entre partidos comunistas y ayudarse a ser más comunistas entre sí. Este poco de cosas hizo que Estados Unidos y Unión Soviética se enfrentaran en varias guerras proxy. Una guerra proxy es una guerra en la que dos potencias enemigas le mandan armas, dinero y a veces soldados a otra gente, y así evitan pelear directamente entre ellos mismos. Y esto lo hacen porque Loki y ambos tienen demasiado miedo. Y bueno, como Estados Unidos tenía dinero y se sentía súper generoso, comenzó a darles una plata a los países europeos que habían sido destruidos por la guerra, para ayudarlos a reconstruir su economía. A esto se le llamó el Plan Marshall. Y todo lo hicieron con mucho amor. Mentira, todo era una trampa. Ellos solo querían expandir su capitalismo. Stalin se dio cuenta y le dijo a su lado del bloque que foldearan todo eso y que no aceptaran ningún dinero. Ok, pero en verdad necesitamos dinero. Haz algo. Entonces, la Unión Soviética se inventó el Plan Molotov para darle dinero a los países del bloque oriental. Y ellos sí lo hicieron desde el fondo de su corazón. Jaja, no. Ellos también lo hicieron para expandir su comunismo. Buenas. Llegó 1948 y era hora de reunificar Alemania. Así que los líderes de las 4 zonas se reunieron para llegar a un acuerdo. Pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, estos tres dijeron, ¿y qué tal si unimos nuestras 3 zonas? Sí, y así somos una super zona. ¿Qué están haciendo? Estamos pensando en unir nuestras zonas y hacer una super zona. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? Stalin se molestó y creyó que lo único que podría evitar que las 3 zonas occidentales se juntaran sería montar un bloqueo en Berlín Occidental. Ahora, ningún camión, auto o tren sale ni entra en este pedazo de mapa. Pero, ¿cómo les mandaremos alimentos? No lo sé. Y tampoco me interesa. Nadie puede entrar ni salir de Berlín Occidental, ¿cierto? Cierto. Por tierra, ¿cierto? Cierto. Entonces, las potencias occidentales activaron la línea aérea de Berlín para enviar suministros y alimentos en avión a la gente de Berlín Occidental. Esto tenía a todos bien tensos y con ganas de romperse la vida. Pero mejor no. Mejor los soviéticos terminaron el bloqueo en mayo de 1949. Y las potencias occidentales, de todas maneras, juntaron su zona. Y le llamaron República Federal de Alemania.
Así que Unión Soviética también le cambió el nombre a su zona y le llamó República Democrática Alemana. ¿Te gusta Alemania? Ahora tienes todo. Por si acaso se formaba otra guerra, ahora habían nuevos bandos. Otra vez. La OTAN con Estados Unidos y estos países, y el Pacto de Varsovia con Unión Soviética y estos otros países. Entonces, Unión Soviética explotó su primera bomba atómica. De prueba. Para que todos supieran que ahora ellos también tenían una bomba atómica. Ay, qué porquería esa cosa disque bomba atómica. Nosotros ahora estamos haciendo una bomba de hidrógeno. Así que la Unión Soviética también se puso a desarrollar su propia bomba de hidrógeno. Y así comenzó la carrera armamentista. También desarrollaron misiles intercontinentales y más armas nucleares, porque no hay nada mejor para prevenir una tercera guerra mundial que crear un montón de armas nucleares. La verdad, no entiendo por qué quieren aumentar su influencia. Pero tú también quieres aumentar tu influencia. ¿Quién? ¿Tú quién te preguntó? OMG, ¿qué es eso? OMG, Corea del Norte está atacando Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra, la Unión Soviética y Estados Unidos se dividieron Corea en el paralelo 38. Los soviéticos ocuparon el norte y los estadounidenses el sur. Pero igual, ambas Coreas seguían teniendo gobiernos independientes, uno comunista y el otro capitalista. Pero ahora, Corea del Norte estaba invadiendo Corea del Sur. Así que Estados Unidos fue a ayudar a Corea del Sur, con sus amigos de la ONU, para que los ayudaran a ayudar a Corea del Sur. Sí, la ONU, esa que habían creado para mantener la paz mundial. Ahora eran un montón de países versus Corea del Norte y la Unión Soviética. Pero ¿qué importa? Porque adivina quién más estaba ayudando a Corea del Norte. China. República Popular China. Y ellos son bien potentes también. Y hace poco habían ganado la guerra civil china. Y ahora eran comunistas. Y estaban liderados por este señor. Y también había otra China no comunista que se llamaba República de China o Taiwán. Pero ahora mismo no hablaremos de ellos. Esta fue la guerra de Corea. A veces Norte iba ganando y a veces Sur iba ganando, hasta que decidieron negociar la paz. Bueno, parece que no lo lograron. Pero de todos modos, Estados Unidos, China y Corea del Norte firmaron un armisticio para dejar de pelear. Pero Corea del Sur no. Solo le pusieron pausa. Por eso la guerra de Corea es una guerra en pausa. De vuelta a Europa, España andaba en algo. Durante la Segunda Guerra, Francisco Franco, que era el dictador de España, era neutral. Él medio que había apoyado a las potencias ejes, pero era neutral. Y como habían perdido, él no estaba muy contento, y por eso se había aislado un poco. Pero ¿sabes qué le molestaba a Franquito más que perder? El comunismo. Por eso firmó el Pacto de Madrid de 1953 con Estados Unidos. Y así, España se volvió parte del bloque capitalista. Yay. Ahora había 4 bases militares estadounidenses en España, que queda aquí y no acá, porque acá queda Portugal. Ahora Stalin se había muerto, así que ahora Georgi Malenkov era el líder de la Unión Soviética. Pero nadie lo quería, porque estaba bien en panga, así que renunció. Y fue reemplazado por Nikita Khrushchev. A Nikki no le había caído muy bien Stalin. Por eso dio un discurso secreto, así se llamaba el discurso, en el que se los dejó a todos bien claro. Él también creía en la coexistencia pacífica y no quería más guerras. También venía con una vibra más relajada, así que liberó a muchos prisioneros políticos que Stalin tenía en gulags, que eran campos de trabajo soviético, y permitió que hubiera arte y cosas bonitas para ver y leer. Por eso en Hungría sintieron que este era un buen momento para tener una revolución húngara y ser libres y escoger su propio. Pero Khrushchev no los dejó. A China no le había gustado que Nikita hablara mal de Stalin, porque a ellos les caía muy bien Stalin, y además, la coexistencia pacífica tampoco era lo suyo. Por eso, Mao le dijo a Khrushchev: terminamos. A esto se le conoce como la ruptura sino-soviética. Entonces, China y Unión Soviética comenzaron a hacer propagandas para ver quién era el comunista supremo. Hola. ¿Quieres unirte a una conferencia que vamos a tener? ¿De qué se trata? Bueno, ahora que ya casi todos somos independientes, pondremos nuestras diferencias de lado para reunirnos y discutir cómo hacer que África y Asia sean mejores, llenos de paz y no alineamiento a ninguna de las dos potencias actuales. Y todos seremos felices. ¿Quieres? No. Ok, está bien.
¿nosotros también podemos ir? No. Y además es solo para África y Asia. Entonces, se fueron a Bandung a conferenciar y pactaron cosas geniales. A esto se le llamó la Conferencia de Bandung. Y después, sí dejaron que países de otros continentes se les unieran en un movimiento que se llamó Movimiento de Países No Alineados. Y Colombia se les unió como observador, pero en 1974. ¿Qué haces? Observando. Ok. Hola, soy Dwight Eisenhower y soy el nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Qué? Hola, soy Dwight Eisenhower. ¿Qué me importa? Estados Unidos había cambiado de líder. ¿Y sabes quién más había cambiado de líder? Correcto, Egipto. Porque un día hubo un golpe de estado y ahora este señor estaba al mando. En Egipto también había una cosa muy genial, que no era una pirámide. Es el canal de Suez. Este canal era muy importante para Francia y Reino Unido porque les pertenecía y lo utilizaban para comerciar y bla bla bla. Nasser quería construir otra cosa genial en Egipto, o sea, una presa alta nacional. Por eso le pidió dinero a Estados Unidos y les dijeron que no. Por eso le pidió dinero a Reino Unido y les dijeron que no. Por eso le pidió dinero a Unión Soviética y les dijeron que sí, pero no era suficiente. Por eso Nasser decidió nacionalizar el canal y puso a unos militares por ahí. Obviamente, esto no le gustó ni a Francia ni a Reino Unido, así que se aliaron con Israel e invadieron Egipto. Unión Soviética y Estados Unidos por fin se pusieron de acuerdo en algo y fueron a defender a Egipto. Si Francia y Reino Unido no se retiraban de Egipto, Estados Unidos les pondría unas restricciones económicas y Unión Soviética les mandaría misiles. Así que Francia y Reino Unido se retiraron de Egipto y Egipto pudo seguir construyendo su presa alta de Asuán y quedarse con su canal propio, que estaba en su propio país durante todo este tiempo. Entonces, Unión Soviética y Estados Unidos pudieron seguir fastidiándose mutuamente. Me parece súper hipócrita de tu parte estar defendiendo canales cuando tú también tienes control de un canal en una tierra que no es precisamente tuya. ¿En cuál tierra es esa? ¿Qué país? Uno que comienza con P y termina en Anamá. En serio, vamos a querer ese canal de vuelta. Entonces llegó 1955. Seremos los primeros en llegar al espacio. Así que ambos comenzaron a trabajar en su tecnología espacial. Los soviéticos lanzaron el primer satélite artificial. Los estadounidenses lanzaron el segundo. Y así comenzó la carrera espacial. Los soviéticos pusieron al primer animal en órbita. Los soviéticos aterrizaron la primera sonda lunar en la Luna. Los estadounidenses lanzaron el primer satélite de comunicación. Y luego, para que todos vieran que ellos sí se estaban tomando en serio eso de ir al espacio, se fueron a crear una agencia espacial y le llamaron NASA. Mientras los estadounidenses estaban entretenidos construyendo cohetes, Khrushchev tenía un pequeño dilema en Berlín. La gente de su lado se estaba fugando para Berlín Occidental, porque ese lado era más próspero y divertido. Pero un día, Khrushchev se hartó de que la gente se le estuviera escapando para tener una mejor calidad de vida, así que construyó un muro, bien potente. Nadie sale de aquí. Aquí nos aburrimos juntos. Y a esto se le conoce como el Muro de Berlín. Los soviéticos pusieron el primer hombre en el espacio. Los estadounidenses hicieron la primera fotografía de la Tierra desde el espacio. Los soviéticos pusieron a la primera mujer en el espacio. Los soviéticos hicieron el primer paseo espacial. Los soviéticos hicieron... Los cubanos empezaron una revolución cubana, que estaba liderada por Fidel Castro y su hermano Raúl. Esto lo hicieron porque Cuba estaba bajo una dictadura militar, dirigida por Fulgencio Batista, que era bien amigo de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos apoyaba al gobierno de Fulgencio, porque Fulgencio apoyaba los intereses de Estados Unidos, y eso le daba mucho dinero a Cuba. Pero a pesar de eso había mucha pobreza. Pero no pasa nada, porque ahora había Coca-Cola en Cuba. No, eso no era nada cool con el pueblo cubano, y por eso dieron un golpe de estado, pero fallaron. Y luego conocieron a este otro muchacho, y volvieron a intentar otro golpe de estado, y no fallaron, y sí derrocaron al poder. Así que el gobierno cubano se convirtió en otra dictadura militar, pero ahora era una dictadura comunista. Así que ahora hay Tugola,
Esto le gustaba mucho a Unión Soviética, así que Nikita fue a visitarlo. Y se tomaron una foto muy linda. Como a Estados Unidos no le gustaba esta nueva dictadura cubana, y a la nueva dictadura cubana no le gustaba Estados Unidos le pidió a todos los países de la OEA que rompieran relaciones con Cuba. Y todos lo hicieron, excepto México. México dijo, no molestes, déjalos tener su revolución. Y por eso hubo tensión entre ellos. Pero luego se relajaron. Entonces, los estadounidenses llamaron a unos cubanos exiliados y los ayudaron a tratar de hacer un recontragolpe de Estado. A esto se le conoce como la invasión de la Bahía de Cochinos, pero fue un fracaso, muy feo. Y entonces, la Unión Soviética envió asesores militares a Cuba para ayudarlos, en caso de que Estados Unidos intentara golpear el Estado de nuevo. Ahora, Estados Unidos también tenía otro presidente, John Kennedy. También era importante saber en qué andaba el otro, por eso se espiaban mutuamente. Mucho, de diferentes maneras, con espías, contraespías, agentes dobles, los 5 de Cambridge, delfines, palomas, monedas de 5 centavos con mensajitos por dentro, la cosa llamada La Cosa, que grabó conversaciones en la embajada de Estados Unidos por 7 años. Se espiaban todo el tiempo, como cuando un día, en 1962, Estados Unidos estaba espiando por ahí en un avión espía y se dio cuenta de que la Unión Soviética estaba poniendo unos misiles en Cuba, apuntando hacia ellos. Entonces todos paniquearon. Oye, ¿qué te pasa? No puedes apuntarnos con misiles, eso está mal y además eso está muy cerca de nosotros. Dice el que puso unos misiles en Turquía apuntando hacia nosotros. Como Kennedy quería que Khrushchev quitara esos misiles de ahí, mandó unos barcos bien potentes a Cuba para presionarlo. Pero nadie quitaba nada, porque los dos se creían unos durotes. Entonces, Khrushchev también envió barcos y submarinos con armas nucleares para Cuba. O retiras los misiles, o te retiramos los dientes. Ok, pero no puedes invadir Cuba. Y también tienes que quitar los misiles de Turquía, porque nosotros sí que podemos quitar los nuestros, pero para estallarlos en Turquía. Así que todos retiraron sus misiles. No quedó ningún misil sin retirar. A esto se le conoce como la crisis de los misiles de Cuba. Y como todos se dieron cuenta de lo cerca que habían estado de empezar una guerra nuclear, y de paso acabar con medio mundo, activaron el teléfono rojo, que no era un teléfono, ni era rojo, pero sí era una línea directa entre Washington y Moscú. Y ahora, cada vez que hubiera algún pequeño malentendido, ellos podrían resolver sus problemas sin necesidad de acabar con la humanidad, porque todo se puede resolver con comunicación. Oh no, le dispararon a Kennedy y murió. ¿Quién fue? Este muchacho. ¿Quién lo mandó? ¿Fue la mafia italiana? ¿Fue un trabajo interno? ¿Fueron los soviéticos? Nadie sabe. Vota ahora en los comentarios. Así que ahora Lyndon Johnson era el nuevo presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, Khrushchev se fue a tomar vacaciones a Pitsunda, porque los líderes comunistas también toman vacaciones. Y a cargo quedó un agente con cara de golpe de Estado, que eran líderes del Soviet Supremo y la KGB, pero que eran amigos de Nikita, así que no hay ningún error. Porque ese fue el momento perfecto para poner en marcha un plan bien shady y llamar a Nikita a una reunión sobre agricultura soviética. Ok, ¿qué pasó? Estaba de vacas. Sí. Queríamos hablar sobre unos planes agrícolas. Y también queríamos destituirte. ¿Qué? ¿Todos a favor de destituir a Nikita Khrushchev para que yo sea el nuevo dictador? Pero cállate. Así que ahora Leonid Brezhnev era el nuevo líder soviético. Leonid quería hacer las cosas mejor que Nikita. Así que volvió a restringir los libros, y la música, y todo. Como cuando, un día, el nuevo líder de Checoslovaquia permitió algunas libertades a la gente. Pero Brezhnev se fue a invadirlos para evitarlo y decirles que no. Y a todo este lío se le conoce como la Primavera de Praga. Por otro lado, en Vietnam estaba ocurriendo la guerra de Vietnam, porque en el norte querían ser comunistas, pero en el sur no. Estados Unidos apoyaba a Vietnam del Sur y Unión Soviética apoyaba a Vietnam del Norte, pero a Estados Unidos les estaba yendo fatal y perdieron, fatalmente. Así que tuvieron que firmar unos acuerdos de paz en París en 1973, que se llaman Acuerdos de Paz de París de 1973. Pero eso se los contamos en otro video porque esa guerra está muy larga. Ahora nadie quería a Lyndon Johnson, porque él había mandado a muchos jóvenes a la guerra en Vietnam, y nadie quería guerra. Todos querían quedarse en casa haciendo cosas de joven normal, como ir a la universidad, conseguir un trabajo y luego pagar deudas. Así que en Estados Unidos escogieron a otro presidente, Richard Nixon. Aún no hacemos nada interesante en el espacio, señor presidente.
Haz algo. Los soviéticos pusieron a la primera mujer en el espacio, el primer paseo espacial, lanzaron el primer satélite, los pusieron al primer animal en vuelo. Los estadounidenses por fin hicieron algo relevante de primero. Pusieron el primer hombre en la luna. Y luego se fueron a darle tanta propaganda que por eso un montón de gente sabe de esta cosa que hizo Estados Unidos, pero casi nadie sabe de todo esto que hizo la Unión Soviética. Oigan, como que nos estamos pasando un poco con todo esto, ¿no? No. Entonces se firmó un tratado de no proliferación nuclear que le prohibía tener armas nucleares a todos los países, excepto a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China. Ellos sí podían tener bombas atómicas, pero los demás no. Estados Unidos también hizo unas cosas bien shady en Latinoamérica. El Plan Cóndor, en el que apoyó dictaduras en países como Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y otros más. Ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos era Gerald Ford, y luego el nuevo presidente era Jimmy Carter, que era más pacífico. Luego el nuevo presidente era Ronald Reagan, que no era tan pacífico, e intentaron asesinarlo, pero fallaron. Él sí se tomaba en serio eso de ser enemigo de ellos, por eso les llamó el Imperio del Mal. Y luego Brezhnev murió, y ahora Yuri Andropov era el líder de la Unión Soviética, pero se murió. Y ahora Konstantin Chernenko era el líder de la Unión Soviética, pero se murió. Y ahora Mikhail Gorbachev era el líder de la Unión Soviética. Y se puso a hacer cambios en la economía, porque ellos habían estado... Ok, muchachos, he estado pensando qué podemos hacer para mejorar todo, y se me ocurrió que podemos... De repente hubo una explosión en la central nuclear de Chernobyl, y Mikhail tuvo que ocuparse de eso. Ok, muchachos, ahora sí. Lo que he estado pensando para mejorar nuestra economía es... De repente hubo un gran terremoto en Armenia, y Mikhail tuvo que ocuparse de eso. Pizza Hut. Tenemos que abrir un Pizza Hut. ¿Y cómo haremos eso? Fácil, con unas nuevas políticas. Así que crearon unas políticas bien chill que se llamaban Perestroika y Glasnost, que permitían cosas como reestructurar la economía y más libertad política y libertad de expresión. Así que todos estos países aprovecharon para tener revoluciones e independizarse de la Unión Soviética, que no hizo nada al respecto, porque ahora Mikhail estaba dejando que los países del bloque comunista tomaran sus propias decisiones. Entonces, una cosa llevó a la otra y no sé qué, hasta que después de un tiempo anunciaron que ya se iba a poder pasar a través del muro de Berlín. Entonces, quiere decir que ya se puede cruzar el muro sin problemas. Sí, parece que sí. ¿Y cuándo empiezan estas medidas? ¿Ya? Parece que ya. Pero este tipo no había hecho bien su tarea y no leyó que eso era al día siguiente. Entonces, la gente se fue de una para el muro, bien emocionada. Y a los guardias del muro se les explotó el cerebro, porque no les habían dicho nada. Y no sabían qué hacer. Y como eran tanta gente, los dejaron pasar. Y se cayó el muro de Berlín. No, así no. En verdad fue poquito a poco. La gente del gobierno soviético ya no estaba contenta con Mikhail. Así que dijeron, rápido, demos un golpe de estado. Pero Boris Yeltsin, que resulta que era el nuevo presidente de Rusia, dijo, nope, dejen al hombre tranquilo. Gracias. De nada. Ah, por cierto, ya no seremos parte de la Unión Soviética. Entonces, Mikhail renunció. Y la Unión Soviética se disolvió. Y se acabó la Guerra Fría. Por suerte. Pero ¿sabes quién no tuvo suerte? Sergei Krikalev. Porque la Unión Soviética se disolvió cuando él estaba en el espacio. Así que se tuvo que quedar allí durante un año, porque su país ya no existía y no tenía a dónde regresar. Es en serio. Hola, mucho gusto. Yo soy el profesor Brandon Ansel Velasco Moguel. Yo les hablaré un poco más sobre la caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la población alemana, de manera pacífica, sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, derriba el muro de Berlín, que dividió por casi 3 décadas la capital alemana, conllevando a la reunificación de Alemania y simbolizando con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Cuando el bando de los aliados, incluido el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética,
consiguen derrotar al régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939 a 1945. En las conferencias de Yalta y Potsdam, estas potencias vencedoras acordaron dividir a Alemania en 4 zonas de ocupación: Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos ocupando el oeste, el noreste y proporciones del sur, y la Unión Soviética ocupa el este. Las secciones ocupadas por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se convierten en Alemania Occidental, y para escudarse militarmente creando la Organización del Atlántico del Norte y la región soviética en Alemania Oriental. En Alemania Occidental se concretó el modelo capitalista impulsado por los Estados Unidos, favorecedores de las empresas y la economía privada, bajo un sistema político democrático liberal de gobierno. En Alemania Oriental se organizó un sistema socialista y de economía centralizada propia de la Unión Soviética, donde el Estado controlaba todos los servicios y medios de producción. Berlín quedó en territorio soviético y también es dividida en las zonas este y oeste, quedando como un enclave capitalista en el recién formado Estado socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA, iniciando paulatinamente la Guerra Fría y la división en 2 bloques, el occidente capitalista y el oriental comunista. Así la vida resulta muy diferente en cada lado. En Alemania Occidental el nivel de desarrollo que alcanzan es rápido y alto debido a la ayuda del Plan Marshall de Estados Unidos del año 1948 a 1961. En el lado oriental, al inicio con la política de nacionalización y planificación de la economía, se logró un desarrollo industrial y la recuperación de los daños ocasionados por la guerra, además de garantizar a la población el acceso general al trabajo, la educación, la salud y una posición más igualitaria de las mujeres. Sin embargo, la diferencia en el desarrollo del lado capitalista con la ayuda económica de los Estados Unidos era superior al de la RDA. El gobierno de corte estalinista autoritario impidió la organización de los obreros y su participación en la planificación económica y socialista, ejerciendo un fuerte control sobre la población. Mientras en el resto de la RDA, el libre tránsito hacia la RFA estaba prohibido. En Berlín, por los acuerdos de Potsdam, el paso era prácticamente libre, era una frontera abierta dentro de la llamada cortina de hierro. El paso llevaba una gran cantidad de trabajadores, obreros y profesionistas de la RDA al lado occidental, de tal manera que las dos Alemanias decidieron la construcción de un muro material, la RFA para detener la caída del capital humano, y en la RDA para evitar que los alemanes orientales fueran en busca del progreso. El 13 de agosto de 1961, la RDA, con el acuerdo de la Alemania Occidental, el jefe de las fuerzas de seguridad de Alemania Oriental, Erich Honecker, ordena a la policía y al ejército levantar una cerca de alambre de púas. En los siguientes días inicia la construcción de barricadas de concreto a lo largo de 45 kilómetros que dividía en dos a Berlín y 115 metros que rodeaba la parte oeste. Para separarse de la RFA, se prohibió a los berlineses occidentales ingresar a Berlín Oriental, salvo con permiso especial. Tiempo más tarde, el 3 de septiembre de 1971, las conversaciones entre los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética conducen al acuerdo de 4 potencias sobre Berlín, un decreto para mejorar las condiciones de los berlineses occidentales y facilitar el viaje hacia la Alemania Occidental y Berlín Occidental, así como los viajes de los berlineses occidentales al este. El 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifiestan en Berlín Oriental pidiendo una reforma democrática. Fue una de las movilizaciones más importantes de la RDA.
Finalmente, 5 días después, el 9 de noviembre, un militar de alto grado anuncia que se darán pases para cruzar hacia la República Federal de Alemania. Un año más tarde, el 3 de octubre del año de 1990, se hizo efectiva la reunificación de Alemania, poniendo fin a un país dividido por la Guerra Fría. Se firmó el Tratado de Unificación que hizo que las cuatro potencias, los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, renunciaran a sus derechos, logrando la reunificación definitiva y la construcción nuevamente de una sola nación. A raíz de este acontecimiento, cada 3 de octubre se celebra en el país el Día de la Unión Alemana. La caída del muro de Berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y en los últimos tiempos marcó el fin de una era tanto en la historia alemana como en la historia europea y mundial. Este cambio tan radical, después de casi 3 décadas de división, impulsa decisivos cambios en el rumbo ideológico, político y económico no solo de Alemania una vez reunificada, sino también de muchos países europeos. En la primera elección conjunta a fines del año de 1990 ganó Helmut. La unificación trajo consigo la disminución de la tensión militar de la zona y a la reducción de los gastos en esa área, por la salida de los ejércitos extranjeros y las representaciones militares en territorio alemán. En el plano económico se iniciaron las privatizaciones de empresas estatales de la RDA y se generaron cuantiosas subsidios para paliar las debilidades de la economía y niveles de vida de los alemanes radicados en la RDA. Todo esto implicó un periodo de transición muy difícil para las finanzas de la naciente república ya unificada. Se levantó la tasa de desempleo y la inflación. El Producto Interno Bruto cayó de manera significativa. Durante los años siguientes, la diferencia de los trabajadores alemanes continúa. En la ex-RDA persiste la inflación, la desocupación y la diferencia salarial en la parte occidental. Los trabajadores de Occidente venían de sufrir varias derrotas que les permitió a los países imperialistas, sobre todo a Gran Bretaña y Estados Unidos, y imponían lo que se llamó el neoliberalismo. Las transformaciones políticas en Alemania continúan y son importantes. Todavía puede notarse una división invisible que dejó el antiguo muro. Sin embargo, la sociedad ha apostado por el reencuentro, aun cuando en la actualidad han surgido de manera preocupante expresiones nacionalistas que tanto dolor causaron en el pasado. Grandes sectores de la sociedad con las cicatrices de la división todavía frescas, con capacidad resiliente, buscan la convivencia en paz entre ellos, como en el resto de Europa.